Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Acceso Docentes ORCE. Muy bien, vamos a pasar lista, por favor. Perdón. Alba, Alvarado, Álvarez, Arena, Azaldegui, Azaldegui presente, Alcázar, ingeniero. Brañez, Azaldegui presente, ingeniero. Brañez presente, ingeniero. Cosío. Presente, ingeniero. Aló, ¿se escucha, por favor? Brañez presente, ingeniero. Sí se lo escucha, pero... Aló, ¿se escucha, por favor? No los escucho. Sí se le escucha, ingeniero. No los escucho, no les escucho. Ya. A ver, vamos a... un minuto, voy a ver cómo se cambia la configuración. Micrófono. Micrófono. Pizarra, ¿no? A ver.
Alba, Alvarado, Presente, ingeniero. está Alvarado, Alvarado, presente. no le escucho. Ah, no salga, voy a salir y voy a reconfigurar. ¿Ya? Salir, voy a reconfigurar porque no les escucho. Un minuto, por favor. Yo salgo y vuelvo a reconfigurar la entrada. Ya se está grabando, no hay problema. A ver, ¿aló? ¿Se escucha ahora, por favor? Confirmen. Sí se le escucha, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar lista, por favor, primero. Alba, Alvarado, Presente, ingeniero. Álvarez, Arena, Azaldegui, Saldegui Balcázar, presente. correcto, Balcázar, Brañez, Cosío, Ibáñez presente, ingeniero. perdón, Ibáñez presente. correcto, Cosío, Cosío, ingeniero. ok, Curi, Curi presente. Espíritu, Espíritu presente, ingeniero. Franco, Franco presente, profesor. Inostroza, Y Nostroza presente, ingeniero. Huacho, Guacho presente, ingeniero. Guamash, Presente, ingeniero. López, Presente, ingeniero. Lucano, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Montenegro, Presente, ingeniero. Morocho, Presente, ingeniero. Mota, Naupari, ingeniero. Mota presente, Naupari, Neira, Panchano, Parvina, Arvina presente, ingeniero. Omalía, Quirós, Quiroz presente, ingeniero. Reyes, Reyes presente, ingeniero. Román, Salas, Sánchez, Sánchez Alayo, Presente, ingeniero. Sánchez Oré, Sánchez Sore presente, ingeniero. Soto Aira, Suárez Maita, Presente, ingeniero. Tello, Suárez presente, Tello, Trujillo, Trujillo presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Vázquez, Villafuerte, Villafuerte presente, ingeniero. acá, Zacarías, Presente, ingeniero. vamos a repasar de nuevo, Alba, Álvarez, Arena, Balcázar, Naupari, Neira, Panchano, Pomalía, Román, Salas, Soto, Tello, Ingeniero, Pomalía presente. Yuri Pomalía.
Ya está puesto. Ya está puesto. Gracias. Román, Salas, Soto, Tello, Vázquez, Zacarías. Zacarías presente, ingeniero. Muy bien, entonces veamos hoy día alcantarillado sanitario, la parte que corresponde a parámetros de diseño. Vamos a registrar la lista. Muy bien, entonces lo que estamos revisando es la parte 2 de alcantarillado. La primera parte fue una descripción, el objetivo y ejemplos al final de cómo se hace el cálculo para dimensionar una tubería, ¿no? Uno de estos conductos que estamos mostrando en este caso, ¿no? Habíamos considerado entonces que esta tubería se encontraba entre dos buzones. Imaginemos que también se tiene aquí un buzón o cámara de inspección que va a recibir al caudal sanitario, al caudal de diseño. Para decir que estamos hablando de del diseño de un alcantarillado, teníamos que definir el área o cobertura de servicio, ¿no? Bueno, en cuenta el usuario. El usuario puede ser doméstico, de uso doméstico o residencial, de uso comercial, de uso industrial, en fin, ¿no? El usuario que ha recibido el agua potable en su vivienda, al interior de su vivienda, hace uso de esta agua potable y lo transforma en un agua que hemos denominado residual, ¿no? También llamada municipal, cuando solamente es proveniente de viviendas. Bien, aquí lo que tenemos entonces es este caudal de diseño, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? Habíamos mencionado el 80%, un coeficiente, ¿no?, que podríamos considerar un 80% del caudal de diseño del agua potable, ¿no? Muy bien. Ponemos AP para recordar que es agua potable. Entonces teníamos aquí que respondernos, cuando observábamos una red de alcantarillado, en este caso una tubería, que forma parte de una red, 6 preguntas básicas, ¿no? 6 preguntas básicas para dimensionar la red. La primera era lo que comentábamos, el tipo de servicio, la cobertura. El segundo elemento vendría a ser el caudal, ¿no? El caudal con el cual vamos a hacer el diseño, que se va a transportar. Después tenemos que ver el diámetro de la tubería, ¿no? La velocidad con que se va a transportar este caudal, el esfuerzo de corte asociado y, por supuesto, también el material. Estas 6 variables se les indicó ya en un orden diferente que aparece aquí,
pero que tenemos que responder a estas preguntas para considerar que hemos dado respuesta al diseño. Les había sugerido también que puedan bajar información de esta publicación del Instituto Nacional de Estadística sobre la forma de acceso al agua y al saneamiento básico en el Perú. Y en la página 48, cuando descarguen esta publicación, pueden leer lo relativo al alcantarillado. Estos proyectos finalmente deben terminar, ¿no?, en unos planos que hay que dimensionar. Muy bien, entonces, este sería el esquema que se trata de manejar, donde la planta de tratamiento de aguas residuales constituye parte del sistema en dos, ¿no? Hacia aguas arriba, las estructuras de recolección, y hacia aguas abajo, la disposición final, ¿no? Si entran ustedes a este expediente, hay un expediente colgado de Chancay, realizado por EMAPA Chancay, empresa canadiense. Van a poder ver esta publicación, ¿no? Y así hay una serie de publicaciones colgadas en la web que son información pública, no reservadas, ¿no? Y uno las puede consultar. Siempre es bueno citarlas, ¿no? Fíjate, Chancay. Ahí en el Perú tenemos al menos dos Chancay. Chancay Lima, que está aquí cerca, antes de llegar a Huacho, y Chancay Lambayeque, ¿no? E incluso hay un río Chancay también, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando de que se encuentra al norte de la ciudad de Lima, a menos de 2 horas, ¿no? Entonces, si cuando ustedes revisen los expedientes, en este caso tenemos, se va a determinar en el aspecto de alcantarillado, se va a hacer sectores, se va a sectorizar, ¿no? Entonces, por área colectora, cuenca colectora, o en este caso, área de drenaje, aquí está describiendo 6, ¿no? Es decir, no va a haber una sola red que cubra la localidad, sino que se ha sectorizado, ¿no? Y por partes se irá llevando, trasladando, ¿no? Esta red lo está dividiendo entre colectores principales y colectores secundarios. También reconoce la presencia de buzones o cámaras de inspección. A los ingenieros sanitarios no son muy, bueno, no utilizan el término buzones, habitualmente utilizan cámaras de inspección. Son los civiles que habitualmente usamos este término, ¿no? Pero en realidad deberíamos usar cámaras de inspección. Conexiones domiciliarias, los tipos que existen. Bien, y vemos que el sistema tiene estaciones de bombeo con sus líneas de impulsión, la estación de bombeo en sí, donde se reconocen las obras civiles, las obras e instalaciones hidráulicas o sanitarias. Están haciendo una evaluación de lo que hay instalado. También tiene aquí, bueno, de los 6 emisores, aquí ya le ha puesto nombre, ¿no? Hay un emisor que se llama, denominado Avinca, hay un emisor que se conoce como Junín, finalmente emisor El Cascajo. La caracterización de las aguas servidas, vale decir sus parámetros DBO, DQO y otros parámetros, los vamos a ver en su momento cuando veamos planta de tratamiento de aguas residuales, las PETAR, ¿no? En este momento estamos interesados en recolectar y transportar. La caracterización, reitero, lo veremos en la PETAR. Y la disposición final de estas aguas servidas, pues,
debería ser una planta de tratamiento, y de ahí, ¿no?, una disposición final que puede ser un cuerpo receptor, como vemos aquí. En este caso, el cuerpo receptor va a ser el mar. Bien, entonces después hace un estudio, ¿no?, de la calidad del agua, o bueno, cómo contribuyen, la oferta, lo que ha instalado y qué es lo que se va a ejecutar, ¿no? En este caso es un proyecto de renovación de colectores. Igualmente se tiene prevista la operación y el mantenimiento, y habrá pues programas de capacitación para realizar estas actividades que habitualmente son preventivas, de mantenimiento o de emergencia. Y al final, ¿no?, se tiene pues conclusiones, recomendaciones y la relación de planos que va a acompañar al estudio. Bien, veamos un poco unas cuantas hojas del proyecto. Sobre todo vamos a las fotos que a veces son descriptivas. A ver. Aquí podemos apreciar la carretera, vamos a ver. La Panamericana Norte va así, de Lima, y aquí estaríamos en Chancay. Al sur estaría Lima, al norte, Chancay. El plano está dibujado de esta forma. Y vemos la bahía Chancay en este caso, ¿no? Y los distintos, bueno, tenemos una elevación, como apreciamos aquí, y entonces ya sabemos que el flujo de agua o de desagüe debe ser por gravedad, ¿no? Será pues buscando las partes altas de la ciudad, yendo hacia las partes bajas, que vendría a ser, ¿no?, donde tenemos el Océano Pacífico. Ya sabemos que es un flujo entonces cuyo diseño es por gravedad. En el momento que, aquí hay más detalles, ¿no?, son 6 zonas que han distinguido, y en el momento que no sea posible, habrá que colocar estaciones de bombeo. Aquí están los 6 colectores o 6 áreas de drenaje. Está describiendo las áreas de drenaje. Lo que nos muestra es que ya existe, por supuesto, un alcantarillado. Podemos observar que en algunos casos la tapa del buzón, como apreciamos aquí, esta cota de tapa está quedando, en este caso, por debajo de la rasante, ¿no?, o de la subrasante, de este afirmado. Y esto ocurre principalmente cuando no hacemos un proyecto integral. Lo que va, bueno, recordar que todos los usuarios que vemos aquí, ¿no?, ya están organizados con este nivel de rasante, ¿no? Entonces ahora hay que, bueno, una opción es subir la tapa, ¿no?, adecuar la tapa. ¿Qué otro problema se aprecia? Bueno, tapas pues que quedan por debajo de la subrasante, y en otros casos la tapa está la cota de la tapa está por encima de la superficie de rodadura, ¿no?, unos 25 centímetros, ¿no? Salvo que sea pista de concreto lo que se va a usar aquí, todavía podría ser, ¿no? Pero habitualmente lo que más económico es colocar asfalto, ¿no? Bien, entonces han hecho el recorrido, en algunos casos están invertidas las tapas, ¿no?, que es también algo muy común, y algo que nos indica que el colector, ¿no?, va a terminar en un emisor que está descargando en la playa, ¿no?, en la playa.
¿Qué otro problema vemos? Bueno, tapas afectadas, un desgaste alrededor de las tapas, cuando hay una sobrecarga por encima de la que el pavimento ha sido diseñado, las tapas también van a ser afectadas. Es un espesor de unos 7 centímetros, 8 centímetros, centrifugado, pero se termina agrietando, como usted en más de alguna ocasión va a ver. Bien, también hay algunas estructuras internas, como para adecuar los cambios de altura, de fondo, y eventualmente colocar también alturas de evacuación, ¿no? Zonas de evacuación, vertederos de evacuación. Muy bien, entonces, bueno, aquí nos está mostrando que ha hecho un recorrido, un inventario, y reconocen algo así como un número de cajas de 198 cajas, ¿no? O 200 cajas, digamos, por 5 personas, hablamos de 1000, y si fueran 6 personas por vivienda, serían 1200, ¿no? Bien, hay líneas de impulsión que ya existen, hablan de aquí del año 68, pero por lo visto, está mostrando aquí esta curva, se conoce como media caña, está quedando por debajo de la cota de la tubería. Están realizando el levantamiento topográfico, identificando las cámaras de buzón que existen, y podemos notar cómo el recorrido es en dirección hacia el mar. Entonces, hay algunas estaciones de bombeo existentes. Cámara de rejas, previa a la estación de bombeo. Las válvulas que permiten operar la estación de bombeo. El tablero, igualmente nos muestra el motor. Y las bombas de eje vertical, ¿no? En la cámara seca. Es otra vista. Bien, entonces pueden ver esta información, y aquí estamos apreciando cómo descarga el agua hacia el Océano Pacífico. Y es un agua que tiene un color distinto, porque esto proviene, el color rojo, demuestra que hay la presencia de sangre, ¿no? En este caso esa vinca, estimo que debe ser algo de pollos, ¿no? Y entonces evacúan directamente esta zona, y el oleaje lo que hace es distribuirlo a ambos lados, ¿no? Igual ocurre con las aguas negras o aguas residuales, o aguas industriales de otra naturaleza, ¿no? Este es un problema de salubridad muy grande, al cual se tiene que dar solución. Nuevamente aquí le está mostrando descarga del emisor, en este caso el emisor Víctor Raúl, ¿no? Y nuevamente descarga hacia la playa. Bien, y así usted puede revisar los otros emisores, cómo van, ¿no? Descargando hacia el mar. Lo cual significa pues que es una zona expuesta. Esta playa, aquí vemos el buzón, esta playa es un foco de infección. La ciudad ¿no? tiene ese atractivo de tener una bahía, la bahía Chancay, pero el inconveniente para su desarrollo y que amenaza su salud, la salubridad del lugar, es que el alcantarillado, como funciona por gravedad, busca el punto más bajo, y el punto más bajo es el litoral, ¿no? Y se descarga directamente. Esto no solo ocurre aquí en Chancay, ¿no? Es algo común en muchas localidades de la costa del Perú. Muy bien, entonces
lo que continuamente, estas sí son aguas residuales que ingresan a la playa. Entonces, veamos un poco cómo sería. Ingeniero, Sí, dígame, consulta. por favor. ¿Hay algún mapa a nivel nacional donde se muestren los puntos bueno, los puntos donde se descargan estos residuos sólidos? Mapa. No. En cada zona, por ejemplo, una vez que se ha tratado las aguas residuales, hay dos entidades que se encargan de autorizar la descarga. La Autoridad Nacional del Agua y la dirección, una entidad que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Eso lo vamos a ver cuando veamos ETAR. Ahí vamos a ver la regulación, lo que se conoce como estándar de calidad del agua, ECA, y lo que se indica como límite máximo permisible. Esto está regulado, pero como vemos no se llega a cumplir. Veamos Chancay cómo sería, ¿no? No podemos ir, por supuesto, a Chancay, pero Google sí nos permite al menos reconocer un poco la ciudad, ¿no? A ver, Lima, Ancón, este sector, y vamos hacia el norte y tendríamos la Panamericana Norte, la que indicamos acá. Y Chancay, ¿no? Aquí tenemos la Bahía de Chancay, ¿no? Y esto es Chancay, a ver, un poquito más, ¿no? Chancay, la ciudad. Y han identificado 6 sectores para poder reemplazar, ¿no? Hay una zona, dar mantenimiento, nuevo trazo o dar mantenimiento, ¿no? Hay una zona que corresponde a la zona industrial, ¿no? Y que desagua, ¿no? Evacúa sus aguas servidas hacia el mar. Podemos, a ver, bajemos el hombrecito a ver, bajemos aquí al hombrecito de Google y rápidamente podemos reconocer la localidad, ¿no? Bien, es una ciudad, bueno, ya sabemos, ¿no? Para la evaluación de una infraestructura, de un lugar, son 14 los parámetros que tenemos que evaluar, siendo uno de ellos agua y alcantarillado, ¿no? Uno de esos parámetros es las pistas, ¿no? Pistas y veredas. Otro parámetro viene a ser la electrificación, ¿no? Como ingenieros civiles formamos parte de un grupo de trabajo, ¿no? Rara vez hacemos actividades muy aisladas, ¿no? Solamente ingeniería, que sería pues que construir, ¿no? Habitualmente nuestra actividad se relaciona pues con ingenieros sanitarios, arquitectos, mecánicos, eléctricos, médicos, sociólogos, ¿no? Economistas, una serie de otras especialidades, ¿no? Que tienen que ver con el equipamiento urbano, ¿no? El equipamiento urbano, habíamos indicado, forma parte, si hay centros de salud, ¿no? ¿De qué grado existe? Si son ambulatorios o permite internado. Ambulatorio es una apuesta muy simple, muy pequeña, ¿no? Donde el usuario se acerca, le atienden en las horas del día y, bueno, dependiendo de la complejidad, le darán el tratamiento adecuado, si no, tendrá que ir a un lugar más grande, ¿no? Es decir, en estos lugares no le van a tomar pues rayos X, no habrá médicos para todas las especialidades, ¿no? Pediatría, geriatría, en fin. Cada uno de estos campos tiene su propia complejidad porque son especialidades que tienen. Los ingenieros también tenemos nuestra área de trabajo, pero estamos obligados
a interactuar con otros profesionales cuando formamos los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno llega, de antemano tiene que, de una primera visión, tiene que tratar de entender qué es lo que pasa en la ciudad, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos llegando a esta ciudad, ¿no? Y observemos, bueno, en este momento estoy dedicado en agua y agua y desagüe, ¿no? Entonces, veo la casa, aquí veo que hay una bodeguita, aquí está un poco oscuro, a ver, acá está más claro, ¿no? En el piso se puede ver que hay desagüe, ¿no? Unas cajas de desagüe. Buscar otra zona más clarita. Avancemos un poquito. Acá parece que hubiera, ¿no? Pero uno mira aquí la foto y dice, mire, este es un suministro de agua, la tapa metálica es suministro de agua, y debe haber una de concreto que es suministro de desagüe. Eso quiere decir que el usuario tiene aquí, interiormente, no ubico acá la caja, eso puede suponer que se encuentra aquí, porque lo que veo aquí es agua, así que no lo veo bien. Debe haber una de desagüe que es más grande y es de concreto, habitualmente. Y podemos, entonces, pensar que hay una conexión a la tubería que se encuentra en la parte, ¿no? Ya sabemos que la conexión pues es de la caja, hay una bajada, y hay un quiebre y ingresa a la red, ¿no? Y habitualmente tiene una inclinación con respecto al eje de la tubería principal, ¿no? Estamos interesados en esta tubería ahorita, ¿no? Pero nada nos impide observar cómo está constituido, ¿no? Y acá en la pared también podemos observar los medidores de electricidad. Muy bien, entonces estamos viendo agua, que hay desagüe, y esta tubería de desagüe que apreciamos aquí debe tener un buzón, ¿no? O cámara de inspección. Esos buzones o cámaras de inspecciones tienen 6 lugares, ¿no? Donde se ubican los buzones, ¿no? Al inicio de una red, cuando la instancia, ¿no? Que tiene que ver con el mantenimiento, del tipo de equipo que se va a dar mantenimiento o no en la red, si va a ser a mano o mecánico, podremos ubicar el siguiente buzón. El siguiente buzón dependerá si hay un cambio de dirección, si hay un cambio de pendiente, si hay un cambio en el material, si hay un cambio de diámetro, ¿no? Con la práctica, usted rápidamente va a tener, ¿no? Por su mente van a pasar estas ideas. Al principio, lo que tendrá que hacer pues es tener a la mano su PDF y hacer un listado de lo que le faltaría, ¿no? Lo que habría que hacer. Bien, lo que tenemos que buscar es entonces un buzón. Vamos a buscar un buzón. Ya aquí le hemos encontrado uno, me parece. Sí, aquí hay uno, me pasé ya. Aquí hay uno, miren. ¿Y por qué ahí tiene sentido que exista un buzón aquí? Porque aquí hay una instalación, ¿no? Hay una zona, lo que se aprecia es industria, ¿no? Es una puerta de vigilancia, y aquí hay industria. Entonces esta industria también está descargando hacia el colector, ¿no? De aquí a 60 metros, 80 metros, ¿no? Debe haber otro colector, otra cámara de inspección. Podemos avanzar. Y aquí donde hay un cambio de dirección, ¿no? Aquí hay una tubería. La tubería estuvo haciendo este recorrido. Imaginemos, ¿no? Aquí estamos apreciando que hay una tubería, ¿no? Que tiene que comunicarse con la de aquí. Es lógico que se haga mediante una cámara de inspección como la que estamos apreciando aquí. Entonces, nos damos cuenta que es relativamente fácil, ¿no? Entender cuál es el principio
del sistema de alcantarillado. Y así eventualmente podemos seguir. Aquí veo que también hay una bifurcación, entonces también debe haber, ¿no? En los cambios de dirección debe haber un buzón. Si alguna vez no lo ubicamos, es que recordar, cuando vemos pavimento de este tipo nuevo, son obras nuevas, en algunas ocasiones, como han visto, puede quedar tapado, ¿no? Cubierto el buzón, pero ya sabemos que aquí tiene que haber uno, ¿no? Tiene que haber uno porque aquí hay un cambio de calle, miren. Aquí tiene que haber uno. Muy bien, entonces, y todo este flujo está orientado a la parte más baja, que en este caso sería el mar, ¿no? Bien, vayamos entonces, acerquémonos al mar un poco. A ver, por aquí, bajemos por aquí para... A ver, bajemos por aquí para ver si podemos ver entre las calles el mar, ¿no? Esta es una vista hacia el cerro. Lo que queremos es que podamos ver hacia el mar, ¿no? Bien, al fondo vemos el mar, ¿no? Y debe haber por aquí, ¿no? Por aquí debe haber, aquí está el buzón. Y por gravedad posiblemente vaya hacia aquí, ¿no? Y es evidente, ¿no? Porque usted observa a este usuario, ¿no? El piso de este usuario, de esta casa, ¿no? Está más por debajo de este nivel. El usuario, si quiere conectarse a la tubería, ¿no? Me refiero a la tubería que va en la si no hubiera caída hacia el mar, o sea, conexión hacia el mar, la tubería seguiría de frente nomás, ¿no? Pero siempre buscando el punto más bajo, en alguna parte va a descargar. Y entonces decíamos que este usuario que tiene una cota más baja, lo que tendría que hacer es colocar en su casa una pequeña estación de bombeo y dirigir hacia esta zona el agua residual. ¿Usted cree que lo hará? O quizás lo más fácil, lo más práctico para él sería, pues, aprovechando la gravedad, la fuerza gravitatoria, dirigirlo hacia el mar, ¿no? Y este es un gran problema también que se presenta, ¿no? Para aquellos usuarios que quedan por debajo de la cota de entrega de la tubería y hacen pues que descarguen, ¿no? Hacia lugares que no están permitidos. Muy bien, entonces ustedes ya pueden tener una idea. El lugar muy conocido en Chancay es el castillo de Chancay, que está en a ver, guiazo de ahí para terminar, debe estar por acá, ¿no? Que lo busque, castillo de Chancay. Es un lugar al cual posiblemente cuando usted vaya de paseo va a tener que llegar. Y como usted puede apreciar aquí, en la bajada de agua residual que vimos hace unos minutos son por estas calles grandes, ¿no? Bueno,
calles grandes, y bueno, y se aprecian. Aquí, por ejemplo, usted puede ver cómo, como en la foto nos mostraba hace unos minutos, llegan hacia el mar. Lo cual genera, pues, es bien, todo un problema de contaminación. Si bien es cierto, se han evacuado las excretas de la parte alta de la ciudad, el problema se está trasladando hacia la parte baja, en este caso al lado del mar. Pero recordar que tenemos mucha pesca artesanal, ¿no? Ceviche, todo lo derivado que pudieran haber aquí, ¿no? Es decir, gente que sale con sus anzuelos, sus atarrayas, ¿no? Y entonces se vuelve un peligro, ¿no? Entonces la idea es llevarlas a una petar. Estas aguas deben irse a una petar, a una planta de tratamiento, y una vez, vamos a dibujarlo en color azul, esto tiene que irse a una zona que llamaremos petar, ¿no? Aquí debemos recoger estas aguas residuales y ya potabilizadas, no potabilizadas, perdón, ¿no? Ya libre de patógenos, derivarlas al mar, pero no directamente a la corriente, sino que se colocan unas tuberías que van enterradas, que reciben el nombre de emisario submarino. Emisario o emisor submarino. Es muy cara. Esta obra es muy cara. Pero ahí habría que hacer un balance, como se habla de beneficio-costo, ¿no? Entre esta inversión y la salubridad del lugar. Podemos abandonar esta vista, que nos ha servido para entender un poco la problemática del saneamiento en el Perú y entender un poco también cómo es que trabajan las redes de desagüe, ¿no? Las redes de alcantarillado, reiteramos entonces, se comunican entre sí mediante cámaras de inspección, que lo vamos a representar aquí como si fuesen círculos. Y entre cámara y cámara de inspección se colocan tuberías, ¿no? El flujo en esa tubería tiene una dirección que lo establece la pendiente. Y cuando estamos por debajo de esa línea, hay que construir una estación de bombeo para poder dirigirlo al drenaje principal. Estos son los puntos que estamos tratando. Y lo que viene es el punto número 7, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para hacer un diseño de un desagüe sanitario o separativo, ¿no? La información, como quiera que parte de considerar un porcentaje del agua potable, ¿no? El coeficiente de retorno es un 80% del agua potable. Básicamente, esta primera parte ya del cálculo del agua potable ya se tiene realizada, ¿no? Porque para hacer ese cálculo del caudal de diseño del agua potable hubo que establecerse el periodo de diseño óptimo, ¿no? Con déficit inicial y sin déficit inicial, ¿no? Eventualmente podemos usar los 20 años que recomienda el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero es solamente una referencia porque los periodos se deben ajustar a esta ecuación. El otro parámetro básico, ¿no?, es el cálculo de la población.
Hay que hacer un censo, establecer una línea base y realizar la proyección de acuerdo al periodo de diseño. También tenemos que evaluar la dotación de acuerdo al reglamento o la entidad sobre el lugar. Con los parámetros anteriores, población por dotación, obtenemos el caudal promedio y también debemos especificar los coeficientes de variación diaria y horaria, K1 y K2 respectivamente. Dimensionar la red de acuerdo al tamaño de la población, evaluar si se considera incendio o no. En el caso de las excretas, 200 gramos por día, por habitante por día, es lo que establece el reglamento, y el coeficiente de retorno es 0.80. Si la tubería se va a colocar en una zona de pantanos y eventualmente la tubería permite cierta permeabilidad, se debe considerar un porcentaje de ingreso. Después, ¿qué otra información se requiere? Planos a curvas de nivel, de preferencia cada medio metro, o a escalas que sean relativamente fácil de trabajar, como puede ser 1 en 500. Y hacer el trazo de la red. El trazo de la red les había indicado que tiene dos características muy importantes. El punto de salida y el puntos de ingreso. Es lo primero que debemos identificar. Aquí en el proyecto de Chancay, el punto de salida es la zona que está cercana al litoral, ¿no? O podemos colocar un interceptor que vaya paralelo a la Panamericana, ¿no? Como su nombre lo indica, interceptar todas las bajadas que hay desde la parte alta de Chancay hacia el litoral. Bien, entonces el diagrama de flujo establece una salida, y pueden tener, o varias salidas también, porque podemos tener sectores, pero el principio básico es identificar la salida, el punto de salida y el punto de entrada. El punto de lanzamiento es obligatorio, el emisor o interceptor es un conducto que va a colectar las aguas en una determinada área, ¿no? Donde se ubica la planta, el petar, y por supuesto, una vez que hemos ubicado estas estructuras, indicar pues dónde están los puntos altos, ¿no? Y el escurrimiento es condicionado por el declive natural del terreno. Bien. Aquí se le ha transcrito un poco de lo que es el reglamento, dónde se ubican las cámaras de inspección, ya esto hemos hablado. Hemos comentado también de los buzones, cámaras de inspección de inicio, ¿no? El reglamento en esta parte es las normas obra de saneamiento OS 070 relativa a aguas residuales, ¿no? Entonces aquí nos indica un poco la distancia entre buzones, si es 4 pulgadas, 60 metros, 6 pulgadas, 60 metros, ¿no? 4 pulgadas es un valor pequeño para alcantarillado. Bien. Los trazos en bayoneta, tipo peine, trazo combinado, o en zigzag, son los que el usuario puede, ¿no? Tiene como alternativa para plantear. Pero en todas ellas, en todos estos casos, identificamos la salida identificado por este colector y las entradas, ¿no? Aquí tenemos entradas. Entradas que vendrían a ser los buzones de arranque, ¿no? Los buzones de arranque. Buzones de arranque. La nomenclatura es la siguiente. Si tenemos el buzón, se ve en planta, lo muestran en planta, y se traza la línea punteada, continua cuando es existente y nueva cuando es punteada, y la conexión entre el buzón y la tubería
se le hace una especie de T acá, ¿no? Eso nos estaría indicando que es un buzón de inicio aprovechemos esa idea aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí se tiene 3 tipos de trazo. Bueno, para empezar, tampoco hay un trazo único. Existen varios trazos posibles. ¿Ya? Algunas veces, algunos centenares posibles, algunas veces el tamaño de la red y la complejidad del terreno, algunas veces algunos miles posibles de solución. ¿No? Bien, entendamos primero lo que ocurre con una red en forma normal y después automaticemos informáticamente para que el cálculo lo haga por nosotros. Bien, entonces aquí lo que podemos apreciar en la red de tipo identificación A, se tiene un buzón de inicio que llega a este buzón, ¿no? Y gira y se viene por aquí. Llega, ¿no? Y llega hasta el final y gira, ¿no? Y llega finalmente hacia el buzón de salida. Del mismo buzón sale otra tubería. Noten ustedes, sale otra tubería cuyo sentido sería el que estamos tratando de marcar, ¿no? Se viene por todo este tramo y entrega este buzón y descarga. En la tubería inferior, en la red inferior, noten, tenemos nuestro buzón de arranque. La tubería viene en este sentido, y llega finalmente a la cámara de inspección. Perdón, a la cámara de salida, ¿no? Buzón. Igualmente, ¿no? Aquí observamos que este buzón para esta tubería es un buzón de arranque, llega aquí, está girando, llega aquí, está pasando de frente, llega aquí, bueno, y está entregando ya a este colector y ya va a salir, ¿no? Y en la organización tipo C, buzón de inicio, el flujo tiene este sentido, llega al buzón, gira, llega a este buzón, gira, llega al buzón, gira, llega a este buzón, gira, llega a este buzón y se va directamente, ¿no?, hacia el buzón de salida. Entonces, en esta forma tipo C, el buzón de entrada viene aquí, ¿no? Llega a este buzón y llegando a ese buzón gira. Dentro de unos minutos vamos a explicar cómo es que hace ese giro. Llega aquí, gira, y finalmente está aquí, ¿no? El tipo C es en zigzag. Y nosotros imaginamos el terreno, y este es el fondo del buzón, y si el terreno imaginemos que fuese horizontal, la próxima profundidad del buzón, es decir, esto tiene una cota determinada, y aquí tenemos otra cota determinada, la próxima profundidad del buzón tiene que ser tal, ¿no?, que esta cota debe ser mayor que la anterior. Es decir, el buzón debe tener una mayor altura. Llamamos H1 y H2 al buzón aguas arriba y H2 al buzón aguas abajo. Esta cota 2 es mayor que la anterior, porque necesitamos que el buzón, que la tubería tenga una pendiente para poder trasladar el agua en la tubería a sección parcialmente llena. Muy bien, entonces, lo que significa que cada vez que avanzamos en dirección del flujo, vamos a ir
aumentando la cota del buzón aguas abajo, porque el flujo es por gravedad. Entonces se encuentra una ligera ventaja en el ordenamiento tipo C, el hecho de que podamos ir avanzando en zigzag. Tendríamos menor volumen de excavación. Para colocar las tuberías necesitamos excavar, ¿no? Y la excavación depende, pues, también del ancho del tubo, del diámetro del tubo, ¿no? Y depende también, por supuesto, de la pendiente. Nosotros encontramos un diseño tal que comenzando con este valor de aquí y que debemos entregar esta cota, encontremos una tubería que tenga el menor diámetro, pero que cumpla las condiciones del alcantarillado, y a su vez, al tener el menor diámetro, tendremos menor ancho de excavación. Y si encontramos la menor cota, la menor diferencia de cota que encontrará entre los diferentes trazos entre la entrada y la salida, estaremos obteniendo el menor volumen de excavación, ¿no? El área por el alto, el menor volumen, ¿no? Y ese sería entonces uno de los criterios para poder decir que hemos encontrado un trazo económico, ¿no? Pero como les comentaba, es un poco incómodo debido a la cantidad de variables que existen. Por lo tanto, es bueno, en este caso, mantener, reconocer en un ordenamiento tipo zigzag en lo posible para, ¿no?, reducir los costos. Es cuestión de comparar qué perfil obtenemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a manejar cuando tengamos una tubería que se encuentra limitado por un buzón aguas arriba, 1, y un buzón aguas abajo, L, ubicado a una distancia L, ya sabemos cuál es esa distancia, L2, ¿no? ¿Qué otra variable necesitamos saber? Tenemos nuestra tubería, H1 sería la profundidad del buzón 1, H2 la profundidad o altura del buzón 2, la pendiente de la superficie de rodadura, la pista en otras palabras, y la pendiente de la tubería, que estamos denominando S sub 0. Entonces se presentan varias alternativas, ¿no?, como por ejemplo este primer caso, en que la pendiente va a ser igual que la pendiente mínima. Entonces tengo aquí la pendiente de la pista, ¿no? La pendiente de la pista tiene la pendiente va a ser la pendiente mínima, pero la pendiente va a ser la mínima que vamos a asignar, por lo tanto, es como trazar líneas paralelas, ¿no? Paralelas. Es muy difícil que sea este caso, pero es una posibilidad. Un segundo caso es que la pendiente de la pista puede ser 0 horizontal, ¿no?, sea menor que la pendiente mínima, por lo que si llamamos H1, la altura aguas arriba, H, la altura asociada, H2, la altura asociada a la pendiente mínima, esta sería entonces la configuración que podríamos tener. Y así se presenta el tercer caso, en el que, siendo la pendiente mayor que la mínima, las alturas, la pendiente sea igual, ¿no? Con lo cual tendríamos este valor. Un cuarto caso, la pista tiene una fuerte pendiente, pero la tubería no necesariamente. Entonces, se puede apreciar así. Es decir, no necesariamente H2 siempre es mayor o igual a H1. También podría ser menor, pero tenemos que saber cómo es el gradiente de la pista.
El quinto caso, ¿no?, es igual, pero aquí la pendiente de la tubería es menor que la mínima. En este caso H2 va a ser mayor que el valor de H. ¿Y cómo se calcula? Están aquí las ecuaciones. El sexto caso tiene que ver con la presencia. Aquí tenemos que la superficie de herradura es muy, muy grande, más grande que la mínima. Y entonces, lo que tenemos que hacer es colocar aquí la profundidad mínima que requerimos y no darle la pendiente, la cobertura mínima. La cobertura mínima es de 1 metro a 1,20 m a la corona de la tubería, ¿no? Y a partir de ahí podemos colocar nuestra cota de tubería, disminuyendo el diámetro, ¿no? Y, pero el buzón también tiene una dimensión mínima, ¿no? Por lo cual podría quedar de esta forma. Entonces aquí va a haber una descarga por encima, ¿no?, por encima del fondo, ¿ya? Máxima esta diferencia es 1 metro. Si no es 1 metro, si es más de 1 metro hay que hacer el diseño. Entonces aquí tenemos la limitación de que tiene que haber una altura de cobertura. Alguien diría, pero ¿por qué no lo hacen mejor conectando los fondos? A ver, ¿no? ¿Por qué no conectan este fondo con este fondo? ¿No? Es para evitar la sobreexcavación. Aquí habría un exceso de excavación. Recordar, tener presente que las longitudes son 60, 80 metros, 100 metros, ¿no? Y allí sí se siente. En estos casos necesitamos, cuando esta diferencia no excede 1 metro, puede descargar libremente, y cuando es mayor hay que hacer una estructura de diseño, una estructura de entrega que está descrita en el reglamento. Los buzones de arranque ya hemos explicado un poco cómo se ven, la longitud, tapa de buzones, ¿no? Las media caña, ¿no?, que es un poquito para entender cómo es que trabaja. Miren aquí, este es un buzón, esta es una vista en planta de un buzón. A este buzón, ¿ya?, está llegando esta tubería. La tubería, como ven ustedes, descarga dentro del fondo del buzón, pero no al ras, ¿no? Se le hace una especie de canaleta, o mejor dicho, es una canaleta, como usted ve aquí, ¿no?, para orientar el flujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí va a ir un buzón, ¿cierto? Este es el fondo de un buzón. Y tenemos aquí va a descargar, está llegando una tubería, está llegando otra tubería, y vamos a salir por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea posible? Tenemos que colocar en el fondo canales, ¿no? Como ven ustedes aquí, estas canaletas. Y en la parte, y esta parte es un poquito más alta para que el agua, ¿no?, tiene una inclinación hacia la canaleta para que el agua se pueda dirigir hacia la canaleta, ¿no? Es decir, hay momentos que puede elevarse el tirante, pero o puede haber alguna salpicadura. Lo cierto es que esto debe arrastrarse hacia la canaleta. Entonces habría una canaleta que llega por aquí, otra que llega por aquí, y direccionamos el flujo en este sentido. Aquí vemos cómo está llegando la tubería. Bueno, el que está aquí, aquí es mi sobrino, está a 1,60 m, y va a descargar, ¿no?, va a descargar hacia este buzón. Este es una cámara de inspección.
Este es mi Señor Padre ya en el cielo. Estamos haciendo un vaciado. Acá tenemos la formaleta de los encofrados metálicos. Y vamos a, si tenemos más de 1 metro, tenemos que proyectar una estructura de entregas. Es un tubo con una cierta forma, ya establecido, lo vamos a mostrar más adelante, pero si es menos de 1 metro, hacemos que descargue completamente, ¿no? Directamente. Aquí quizás se puede apreciar un poco, ¿no? Cómo las medias cañas que le hacía mención hace unos minutos, ¿no? Vamos a resaltar un poco. Bien, entonces aquí podemos apreciar entonces este desagüe que viene aquí está conectado pues a una tubería. A un desagüe que viene en este sentido, en otro sentido, y por acá, ¿no? Sale una tubería aguas abajo, ¿no? Entonces la tubería, recordar, tener presente siempre, ¿no? Que la tubería tiene un inicio, ¿no? Debe iniciarse en un buzón, ¿no? Lejano, por supuesto, de aquí, ¿no? Y de aquí también, si está llegando aquí por gravedad, quiere decir que aquí, aguas arriba, hay una cámara de inspección. Y a su vez, esta salida, metros abajo, ¿no? También habrá una cámara de inspección que recibirá la tubería, ¿no? Entonces hay que tener esa idea. La tubería no está aislada, sino que está conectada, ¿no? a buzones o cámaras de inspección, ¿no? Que ya sabemos el tamaño y las condiciones y características de la tapa, ¿no? Entonces las medias cañas nos permiten juntar flujo, orientar los flujos. Bien, entonces el cálculo contempla lo que llamamos el caudal en marcha, ¿no? Podemos dividir el caudal de diseño entre la longitud, ¿no? El caudal sanitario, ¿no? Las aguas residuales provenientes de la domiciliaria, por ejemplo, podemos dividir entre la longitud total de la red de alcantarillado, ¿no? A eso le sumamos el caudal por infiltración. ¿Cuánto puede valer el caudal por infiltración? O sea, el caudal sanitario con el caudal por infiltración, obtenemos un caudal en marcha, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio, ¿ya? Tenemos que hacer un estudio de cuánto vale este valor, ¿no? Es de 0.304, 303 litros por segundo por metro a valores más altos, así que tenemos que colocar algún valor de referencia. Repito, este caudal de infiltración es, de repente se han colocado, bueno, tenemos tuberías que son de concreto simple, ¿no? Pueden tener cierta porosidad al estar colocadas en una zona en que se tiene un nivel freático relativamente alto, o que las uniones no son las mejores. Con el tiempo, estas uniones y el sismo, eventualmente no deberían los vehículos afectarlo, pero más o menos los sismos, si no está bien compactado el terreno, estas uniones van a perder la estanqueidad, es decir, va a producirse fugas. Y si el nivel freático es más alto, en realidad el agua va a ingresar, ¿no? Bien, entonces el caudal por infiltración, existen valores de referencia y existen también a su vez estudios que se pueden realizar. Muy bien, esos serían los parámetros de diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo se organiza
el diseño, cómo se hace el cálculo, ¿no? El cálculo tiene dos partes muy interesantes. Creo que es como casi todos los cálculos en sí. Una primera parte es, tenemos que apoyarnos en un gráfico, ¿no? En un grafo, ya sea a mano, donde se puedan apreciar bien las cotas, ¿no? Algunos detalles que veremos más adelante, o ya sea que utilicemos un CAD. Tengamos el manzaneo, las calles en CAD y empezamos a trabajar. Necesitamos conocer, por supuesto, las curvas de nivel, como hace unos minutos le habíamos indicado, ¿no? Entonces el cálculo tiene una primera parte, establecimiento de los caudales de diseño, ¿no? Y el cálculo ahora en sí se auxilia en un gráfico, en un esquema, y la parte de solución, ¿no? Ese diagrama consiste pues en ubicar buzones, tuberías y un sentido de flujo, ¿no? En la parte gráfica. Y la parte de cálculo, la parte analítica, se puede realizar en una hoja Excel como le estamos mostrando aquí o con algún programa. Bien, entonces el caudal de diseño, por ejemplo, aquí ya la tenemos, se tiene, ¿no? Caudal de diseño es el 80% del agua potable, ¿no? Ese caudal de diseño lo dividimos entre la longitud total de la red que va a brindar servicio, me da el caudal sanitario, ¿no? El QS minúscula. Podemos agregar el caudal por infiltración. Aquí se ha supuesto 0.304 litros por segundo por metro lineal, ¿no? Agrego al caudal sanitario el caudal por infiltración y obtendría mi caudal en marcha. Y cada tramo que yo multiplique por este valor de caudal en marcha, esto es litros por segundo, multiplico el tramo, esa longitud, por este valor, obtendré el caudal de servicio, ¿no? El caudal de servicio de ese tramo, ¿no? Ese tramo siempre recordar que está referido o limitado por cámaras de inspección, aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Bien. Ya entendemos entonces que hay un cálculo hidráulico, hay un cálculo analítico. El parte hidráulico se le denomina hacer el trazo, ¿no? De la parte alta más baja, estableciendo una conectividad, favoreciendo que sea de preferencia en zigzag, ¿no? El cálculo analítico en una tabla, Excel, o también se puede hacer en una computadora, ¿no? Con algún software especial. Bien, entonces, de esto le vamos a incluir una lista, una tabla, en la cual le vamos a explicar, bueno, y aquí está explicando cómo se hace el cálculo en cada tabla. Cota de fondo, cota del terreno, en detalle se va llenando. Se hará el cálculo de la pendiente. Y dependiendo pues del tipo de tubería, se considerará pues la relación tirante-diámetro. Bien, veamos primero la parte que llamamos gráfica, ¿no? Es decir, aquella que tiene que ver con el establecimiento de los buzones, las tuberías y la línea de flujo, ¿no? Bien, todo este esquema está soportado por, al comenzar, ¿no? Cuando tenemos ya nuestro manzaneo y los ejes de las calles, como vimos en el video, donde se van a ubicar los buzones, ¿no? Los buzones se ubicarán en las intersecciones de las calles, como vemos aquí, ¿no? Entonces, sobre un manzaneo, en este caso regular ¿no? para este ejemplo, ¿no? Ubicamos como siempre el punto más bajo, el emisor. En el caso del Chancay, que hemos tenido ocasión de ver, la zona que está cercana al mar, ¿no? Y buscamos el punto alto, ¿no? Los puntos altos deben estar por aquí, ¿no? Bien, entonces, nuestro diagrama de buzones tendría el buzón 1, 2, 3, 4, el buzón 5, 6, 7, aquí tendríamos el buzón 9, 10, ¿no? Bien, entonces los buzones se enumeran de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? O de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos
mantener un cierto orden que nos va a ayudar mucho en el cálculo, sobre todo cuando es manual y mucho más cuando es a ver, ¿no? Y nosotros podríamos hacer, un ratito, perdón. Un minuto. Vamos a ver. Hemos numerado buzón 1, cámara de inspección 1, buzón 1, buzón 2, buzón 4, ¿no? Alguien podría decir, yo puedo poner la 6, perdón, la 5, ¿no? Son 5, ¿no? 6, 7, 8, de repente le dicen 9 por acá, 10, ¿no? No olvidar que estos buzones van a estar interconectados por las tuberías, ¿no? Y es bueno tener saber que el buzón 1, la tubería que tengo aquí, está relacionado con el buzón 2. Y el buzón 2 con la 3, y es más fácil hacer un seguimiento, sobre todo al momento de hacer la revisión. Aquí se ve muy simple, pero la revisión se aligera mucho cuando establecemos un orden de numeración. Establecemos luego el diagrama de tuberías, ¿no? ¿Cómo se va a colocar? Entonces se establecen los recorridos más largos, ¿no? Aquí tendría el buzón 16, ¿no? Tendría aquí el buzón 15, la tubería 1, el ramal 1, y entonces la próxima tubería podría conectarse a cualquiera de estos, ¿no? Pero recordad que podemos usar la parte que es tipo zigzag. Muy bien, entonces, en cuyo caso, aquí colocaré el ramal, tendríamos ramal 1, tubería 1 romano, ramal 1, tubería 2 romano. Y aquí nuevamente tendría la opción de ir o bien seguir de frente o bien girar, ¿no? Como quiera que estamos usando la idea del zigzag, mi próximo tendido sería aquí, ¿no? Ramal 1, tubería número 3. Bueno, entonces ramal 1, tubería 4, ramal 1, tubería 5, ramal 1, tubería 6, ¿no? Entonces noten el símbolo de buzón de arranque. Aquí está arrancando la tubería. Buscar las más largas primero, ¿no? Aquí tendría entonces la más larga, por ser simétrico, sería esta de aquí. La siguiente en tamaño, vamos de tamaño de una red grande, acá tendría la red 3, tubería 1, red 3, tubería 2, red 3, tubería 3, red 3, tubería 4, ¿no? Red o ramal, ¿no? Tubería 4, ¿no? Muy bien. La otra grande será pues su simétrico por aquí, ¿no? Puedo dibujar, ¿no? Así los recorridos en forma de longitud mayor a longitud menor. Es lo que se conoce como el diagrama de tubería. Nos faltaría ahora indicar cómo es el flujo. El flujo, ya sabemos, será pues el punto alto en el que se encuentra, sería el buzón 1, es el más alto, hacia el buzón número 16, que se conecta con el emisor, es el más bajo. Entonces, si observamos la red 1, tubería 1, es la que vemos aquí en azul, llega hasta acá, ¿no? Es la más larga. Entonces, el flujo debe ir del buzón 1 al buzón 5, porque es inicio, ¿no? Inicio. Está iniciándose en el buzón 1 y entrega al número 5. Y aquí tiene dos posibilidades. Que el flujo pueda seguir
¿no? Mediante la media caña. Está muy débil, muy débil. A ver si hay uno más. Este sentido, buscando la red 4, tubería 4, o debe girar. Lo que hemos pensado es que gire, ¿no? Si llega la tubería al buzón 5, y el buzón 5 debe girar hacia el buzón 6. Entonces borremos. Y con el concepto de media caña, estamos trazando esta media caña, ¿no? Que me permite dirigir el flujo hacia el buzón número 6. Del buzón número 6, de acuerdo a lo que estamos planteando, debe irse al buzón número 10. Entonces debo colocar aquí una media caña. Llego aquí, ¿no? No me voy a la tubería 1.3 y no me tengo que ir a la tubería 4.2, es decir, con la media caña, perdón, llego acá, no debo pasarme de frente a la 4.2, sino debo girar a la 1.3. El zigzag, ¿no? El zigzag. Igual, hacemos lo mismo. Entonces la media caña nos permite, como apreciamos aquí, dirigir el agua hacia el emisor, del punto más alto al punto más bajo. La siguiente red más larga sería pues la 2, ¿no? La red 2 que tiene, que debemos hacer que tenga este recorrido. Nuevamente el buzón 1 sirve de buzón de inicio a la red 2, tubería 6. Llega aquí el agua, no debe pasar a la tubería 3.4, sino debe continuar por la 2.5. Colocamos aquí una media caña, ¿no? Esta tubería no entrega a la tubería 1.4, sino debe continuar con la 2.4. La 2.4 debe entregar a 2.3, 2.3 a 2.2, 2.2 a 2.1 y 2.1 al emisor. Bien, entonces esta misma idea lo vamos repitiendo para todas las, ¿no? De la red 3, la red 4, la red 5 y la red 6. Muy bien, en resumidas cuentas, de una vista aérea nos diría que todas las redes están interconectadas, ¿no? Como si tuvieran dos entradas y todas ellas estuvieran formando una red. Pero en realidad, si se dan cuenta, es una red, no es una red cerrada, es una red abierta. El trabajo de la red abierta, de abrir la red, lo hace la media caña. Claro, solo de afuera vemos el buzón, ¿no? La tapa, pero ya podemos imaginar, al observar cuando vienen de las calles y se encuentran en un buzón, cómo están trabajando las medias cañas, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se conoce como el diagrama de flujo. Por eso les comentaba, ¿no? Hay una parte que corresponde a establecer los parámetros de diseño, ¿no? De lo que está muy relacionado a la forma como se hace el cálculo. Ese parámetro de diseño retorna como desagüe un 80%. Ese 80% lo distribuimos entre la longitud total que tiene la red que vamos a plantear, esta de acá, ¿no? Si hay infiltración, podemos agregar. Si hay algún aporte en algún buzón de una industria, lo agregamos también. Lo cierto es que podamos tener un elemento que podamos, en una etapa ya de cálculo, que vendría a ser la parte gráfica, que es lo que tenemos aquí, y lo que viene es establecer el mecanismo de cálculo, un mecanismo de cálculo, pero si no hacemos esta parte, el cálculo no se puede realizar. Muy bien, entonces asignamos el caudal en marcha por la longitud. Aquí ya tenemos.
Entonces, esto es lo que, bueno, en este caso tiene el mismo valor porque las calles tienen la misma longitud, ¿no? Pero si las calles tuviesen distinta dimensión, no tendrían el mismo valor, ¿no? Pero para este efecto es suficiente. Y entonces la tubería, por ejemplo aquí la tubería 5.2 debe transportar 1.284 litros. Son los usuarios que están comunicados a esa tubería, ¿no? Y la tubería 5.1 debe prestar servicio a los usuarios que hay aquí, que finalmente es 1.284 litros por segundo. Pero hay que tener presente que recibe el aporte de aguas arriba, ¿no? De los usuarios que están aguas arriba. O sea, no solo se diseña esta tubería 5.1 para prestar servicio a los que están en su frente, sino también tiene que permitir el pase, ¿no?, de los usuarios que se encuentran aguas arriba, en este caso del buzón, ¿ya? Entonces, muy simple. La siguiente etapa es preparar la información de la cota del terreno o cota del buzón, ¿no? Tiene su nomenclatura, de esta forma. Una flecha inclinada, una línea horizontal, y en la parte superior se coloca la cota de la tapa, ¿no? La cota de la tapa del buzón, que habitualmente se espera que coincida con la cota de la pista, ¿no? Es lo deseable. Los programas permiten hacer cambios, arreglos, pero en fin, a nosotros nos interesa en este momento la cota de la tapa, ¿no? Y eso es lo que podemos a cada uno de estos 16 buzones o 16 tapas agregarle una cota de 95.20, que es el más alto, a 87.60, que es la parte salida, la tapa más baja, ¿no? Después debemos agregar, bueno, ¿en qué consiste el diseño?, ¿no? En calcular las alturas de las tapas, la altura de los buzones, ¿no? Y conociendo las alturas, podemos saber el caudal que transporta, ¿no? El caudal que va a transportarse, porque esas alturas están relacionadas con la pendiente del terreno, ¿no? Es decir, la cota de fondo del buzón 9 y la cota del buzón buzón 10, ese desnivel, ¿no? 9 por la forma que está inclinado el flujo, 10 es más bajo que 9 para que pueda realizarse el flujo de 9 a 10, ¿no? Yo no sé todavía cuánto es. Ese es motivo de cálculo. ¿Tiene que ver con la pendiente? Sí. ¿Podría asignar una pendiente mínima? Sí, o una primera prueba, ¿no?, para ver si se cumple, ¿no? Pero hay que buscar finalmente cuál va a ser esa pendiente, cuál va a ser el diámetro que transporte ese caudal, ¿no?, ese caudal de servicio, y dependiendo del material que hemos seleccionado. De eso se trata el cálculo. Entonces, una vez que hemos realizado el cálculo, ¿ya?, aquí le estoy mostrando así, en forma panorámica, después entraremos ya al detalle, ¿no? Como decíamos, lo podemos hacer con esta hoja Excel, ¿no? Pero la hoja Excel nos tiene que devolver, ¿no?, nos va a devolver, ya tenemos las cotas de las tapas, nos debe devolver la cota de los buzones, ¿no?, las alturas de los buzones. Al saber las alturas de los buzones, por ejemplo aquí, este buzón tiene una cota de fondo de 89.40 metros. Aguas abajo, su cota es 88.08. 88.08. Aquí hay una diferencia de pendiente que tiene que ser, el mínimo valor sería la mínima, ¿no? Hay que verificar también la velocidad y el diámetro, ¿no? Pero esto es lo que nos devuelve el cálculo. Y la diferencia entre la cota de la tapa y la cota de fondo me va a dar la altura del buzón, ¿no? En algunos casos, la altura mínima es 1,20 m, lo tenemos aquí, pero en algunos casos se tiene 1,24 m, como ve por aquí. No necesariamente todas las alturas tienen que ser iguales, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos así, este es un diseño preliminar, ¿no? Podemos hacer cambios para optimizar, ¿no?, para tener
un menor volumen de excavación con tuberías que tengan el menor diámetro, y esa sería pues ya una parte que lo puede hacer el programa. Inicialmente basta con darle la conectividad y el programa hace, en el caso de SeaWorldCAD, que lo veríamos el día viernes, hace un cálculo preliminar, tiene 3 etapas. Hace un cálculo preliminar, como el que hemos hecho hasta el momento, y después le podemos decir, ahora optimiza, ¿no? Le damos libertad para que escoja las cotas de fondos. Uno le dice 1,20 m como mínimo, pero puede jugar, ¿no? Va a ir jugando. Entonces, algunas miles de veces de iteración nos devuelve la mejor solución. Y en una tercera etapa, también hablando de SeaWorldCAD, es el usuario, el diseñador, el que decide si acepta esa red o hace un cambio. ¿En qué puede haber un cambio? Puede ocurrir a veces que este tramo que tengo aquí, digamos, ¿no? Si es el corte, un color que lo contraste sería pues un color rojo, ¿no? Ya. Imaginemos el buzón. Tengo una superficie de terreno así. Tengo mi buzón aquí y tengo también mi buzón aquí. Le hemos dado como límite para que la cote la tapa, ¿no? Y la cote la tapa. Y vamos a dibujar nuevamente la superficie. Buzón, superficie del terreno, así. Entonces hemos colocado una tubería, así, ¿no? Bien, entonces el flujo es en este sentido, ¿no? Lo que llamaríamos el 13, el buzón 13 y el buzón 14. El perfil me estaría indicando que cumple, ¿no? Pero me estaría haciendo una recomendación, ¿no? Que aquí no tendría la profundidad adecuada, la cobertura adecuada. Entonces queda a criterio del proyectista decir, bueno, si no tengo la cobertura adecuada, pero de repente puedo colocar en esta zona, una losa de concreto, digamos, ¿no? Que ayude a proteger la tubería. Otra alternativa podría ser poner en este tramo nada más, ¿no? Una tubería de una mayor resistencia para que la superficie de rodadura, los vehículos no lo lleguen a afectar, ¿no? Por eso le decía, una primera etapa le hace un cálculo, lo que vendría a ser una verificación, como hemos hablado en WaterCAD. Una segunda etapa hace el diseño y optimiza, ¿no? Pero pueden presentarse estas ocurrencias. Entonces al proyectista le avisan, ¿no? El programa le informa que puede haber estos cambios, ¿no? Que se puede necesitar proteger un poco más la tubería. Entonces en ese momento uno dice, o lo mantengo, o cambio, adecuo un poco, ¿no? Al requerimiento. ¿Qué tanto me puede representar ese tramo, ¿no? Esa inversión que se hace en ese tramo, versus manejar toda la tubería, el esquema global, ¿no? Y entonces esa es la idea básica que se tiene que manejar. Los planos, ustedes ya tienen planos de alcantarillado, planos de instalaciones sanitarias, perfiles longitudinales, en el expediente que se les ha suministrado. Otra forma es, bueno, los cálculos. La forma de hacer los cálculos hemos visto, bueno, el tiempo. Toma su tiempo hacer un cálculo
con alcantarillado, es un poco más, varias variables que hay que manejar. Una forma, bueno, otras formas podemos hacer el cálculo usando automatización. El SeaWare del Banco Mundial es un programa que trabaja en entorno DOS y realiza la optimización entre los buzones. Lo que hace SeaWare trae una serie de posibles trazos, ¿no? Y después empieza a buscar automáticamente cuál es el que cumple con las restricciones de velocidad y de pendiente, y va haciendo su trazo, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Lo hace primero con una tubería promedio, ¿no? Y encuentra un recorrido, digamos, bueno, ¿no? Bueno. Y entonces ahora viene ya, vuelve a arrancar comenzar de los buzones de arranque y toca las tuberías, ¿no? Eventualmente las de menor diámetro primero, y después trata en todo momento de usar la de menor diámetro, pero como el servicio va aumentando, el diámetro también va aumentando, entonces tendrá que usar otro diámetro de mayor, ¿no? Pero va jugando, ¿no? Va jugando. Para la computadora es más fácil hacer esta optimización, y finalmente sugiere, pues, un diseño final, ¿no? Son las aplicaciones, bueno, las opciones de cálculo son bastantes, ¿no? Es el programa del Banco Mundial. Su hermano de este programa, entre comillas, sería pues el loop. Ya no se usa el loop. SeaWare-CAT es de Bentley. El otro es SeaWare nomás, ¿no? SeaWare del Banco Mundial, y este ya es SeaWare-CAT. Tiene las 4 plataformas, ¿no? Están Alloy, SeaWare James, SeaWare para AutoCAD, y SeaWare en la plataforma XM. Le permite, pues, trabajar, modelar directamente, ¿no? Si tenemos el plano en CAD, podemos hacer, si gustan, los trazos, los buzones en el CAD, y podemos exportarlo y abrirlo con el SeaWare, ¿no? Igual como se hace con WaterCAD, ¿no? Y puede trabajar con régimen permanente, se puede trabajar con periodo extendido, y no solo permite trabajar tuberías a gravedad, ¿no? Sino también puede trabajar a presión. Como vieron hace unos minutos, ¿no? Hay estaciones de bombeo. Incorporar estaciones de bombeo significa que hay tramos de la red que van a estar presurizados, ¿no? Bueno, SeaWare es la plataforma que nos permite trabajar con GIS, ¿no? Con el Sistema de Información Geográfico. Y estos son los perfiles que construye, ¿no? Que construye el programa SeaWare-CAD, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando hacemos de forma manual, nos es muy difícil evaluar las pérdidas que se producen en los buzones. En el buzón hay encuentro de tuberías, ¿no? Y hay pérdidas de carga que se van a producir. Bueno, el SeaWare lo puede hacer. Y son tuberías que se van conectando, ¿no? Y eventualmente se pueden producir saltos hidráulicos dentro de la tubería, ¿no? Tal como podemos apreciar en estas vistas, ¿no? Entonces el programa nos avisa, ¿no? En qué momento se va a producir el salto hidráulico, y para tener cuidado, ¿no? Pues, protegerlo, cambiar la pendiente, aumentar el diámetro para evitar que el agua, ¿no? Pueda levantar la tapa de la tubería, ¿no? Lo vamos a ver en su momento. SWIM es otro programa de la Agencia Protectora del Medio Ambiente en Estados Unidos, es gratuito este. SeaWare App. Podemos bajar el demo. Podemos bajar el demo, está para 25 tramos. Ingeniero, Sí, lead. una consulta. Sí, ya. El tema de las lluvias, el drenaje pluvial, ¿no se considera para el diseño del alcantarillado? En este momento solo estamos viendo alcantarillado domiciliario. Por eso decíamos alcantarillado unitario. El siguiente capítulo
y es alcantarillado pluvial. ¿No? Recuerden los sistemas de alcantarillado, de drenaje, ¿no? De drenaje, hablamos más de drenaje. Entonces, hay un drenaje que será domiciliario, en el caso de Lima, digamos, ¿no? Es básicamente domiciliario, ¿no? Es agua residual. Si llueve, los usuarios introducimos el agua a ese alcantarillado, ¿no? Estamos hablando de un alcantarillado unitario, no separamos las aguas, se llama no separativo. Estamos viendo este diseño. Y como usted dice, hay un segundo diseño que tiene que ver con el separativo ya, ¿no? Es zonas como Ayacucho, como vamos a ver más adelante, en Puno, que hay, o la selva, que hay cantidad de agua, que le vamos a mostrar los videos, ¿no? Allí sí no podemos mezclar ambos recursos, ambas aguas. Necesitamos llevarlo por separado. Y la vez pasada les mostré cómo eran Andahuaylas, ¿no? El alcantarillado domiciliario va paralelo al río Chumbao, mientras que el pluvial, ¿no? Descarga directamente al río Chumbao. El agua de lluvia descarga directamente, ¿no? Bien, aquí hay otras ayudas informáticas, aparte de SeaWare, SeaWare App, SketchUp, Cloacas, es de la empresa Hydra Software, de la empresa Ariete. Pueden bajar el demo. Alcon W, ¿no? También tiene su demo para poder bajar. Siempre tener cuidado con los demos, el número de tuberías, ¿no? Y usted mira su proyecto y si concuerda, excelente, ¿no? Bien, entonces hasta ahí veríamos hoy día, ¿no? Viene una parte que es una variante que es el alcantarillado condominial, ¿no? Pero antes debemos hacer el cálculo, ¿no? Alcantarillado condominial lo explicaremos en 10 minutitos, pero el viernes haremos la parte que corresponde al cálculo usando SeaWare, ¿no? Entendiendo un programa, los demás programas operan de una manera similar. Esto lo vemos en 10 minutos el día viernes y estaríamos ya viendo SeaWare. Si hubiera alguna consulta, por favor. Muy bien, entonces, nos vemos el día viernes para continuar la parte de alcantarillado domiciliario, ¿no? Ok, gracias, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.